Buenas tardes, soy el doctor Luis Torre. Vamos a revisar hoy el tema de oxigenoterapia en pacientes con enfermedad por coronavirus, este nuevo virus SARS-CoV-2. Bueno, antes que nada quiero decirles que este asunto del tratamiento de pacientes con COVID-19 en casa pues ha sido todo un reto, como ustedes lo podrán imaginar. Y una de las cosas más importantes es el asunto de las diferencias. ¿Qué ha hecho la diferencia en el tratamiento de estos pacientes en domicilio? Bueno, pues a ejemplo les pongo esta imagen que ustedes pueden ver ahí y cómo hay pequeñas, grandes diferencias que nos sitúan de un lugar a otro con la infraestructura y con la capacidad que tienen los países para responder a los diferentes retos en salud. Y me refiero básicamente a que estas grandes diferencias la ha hecho sin lugar a dudas el oxímetro de pulso, la disponibilidad de estos equipos tan sencillos, tan de bajo costo, que nos han permitido atender a muchos pacientes con COVID-19. Y la otra cosa que nos ha hecho tener acceso y tener la posibilidad de sacar adelante a muchos enfermos, pues es la disponibilidad de oxígeno. Yo diría que estos dos aspectos han sido centrales, han sido sumamente importantes en la atención a pacientes con COVID-19. Gracias a estos dos pequeños elementos o grandes elementos, según lo querramos ver, tenemos la posibilidad de atender a estos pacientes. Entonces, esto se los digo porque los pacientes, la población en general, tiene cada vez más conocimiento acerca del oxígeno, de lo que sucede con esta pandemia, de los daños a la salud que genera y cómo es que disminuye los niveles de oxigenación. Entonces, con un oxímetro de pulso, que es un aparato realmente muy simple, muy económico, podemos tener una monitorización, pues a veces a distancia, de los pacientes que están en su domicilio, que es lo que nos vamos a tocar en este momento. Y la disponibilidad de oxígeno. Quiero decirles también que esta cuestión de que la gente pueda acceder a tener oxígeno en su casa ha hecho la diferencia en cientos, si no es que en miles de pacientes. Estoy convencido que el esfuerzo que ha hecho muchísimas personas atrás de esta sencilla herramienta de tener un oxígeno en la casa, pues es todo un ejército de personas que están trabajando ahí atrás y nos dan la oportunidad de ofrecer tratamiento en la casa de los pacientes. Sabemos que muchos pacientes, la realidad de muchos pacientes es diferente a lo que sucede en otros países y la infraestructura sanitaria es diferente y entonces en muchas ocasiones estos pacientes con COVID-19 necesitan ser evaluados y tratados en su casa. Entonces, estos dos elementos, si a mí me dijeran o me preguntaran cuáles son los dos elementos más importantes para que un paciente con COVID-19 pueda ser evaluado y atendido en su casa, yo diría sin lugar a dudas estos dos elementos. Si no se tienen estos dos elementos, va a ser muy complicado poder ofrecerle atención de buena calidad a los pacientes. Hay otras diferencias, otros aspectos que han hecho la diferencia en los pacientes que están en su domicilio. Por supuesto, tener un oxímetro de pulso y tener el oxígeno es muy importante, pero también tener, por ejemplo, un termómetro, que parece algo muy simple, pero muchísimos hogares en México, si no es que la mayoría no tienen un termómetro. Tener un baumanómetro, tener la disponibilidad en algunas ocasiones de tener rayos X en portátil. Esto también es muy, muy relevante. Sabemos que la piedra angular en la evaluación estructural de los pulmones es la tomografía. Sin embargo, la radiología convencional, una radiografía de tórax, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, pues es muy ilustrativa y a veces podemos obviar en las circunstancias apremiantes, como pueden ser en pacientes graves con bajos recursos, pues ofrecerles una radiografía. Entonces, estos son elementos que debemos de tener para poder hacer y poder realmente dar una atención de buena calidad. Necesitamos un baumanómetro en su casa y en algunas ocasiones requerimos también estudios de laboratorio que pueden ser realizados en la casa de los pacientes. Entonces, como ustedes ven, es muy importante que atendamos pacientes ambulatorios, pero hacerlo en las mejores condiciones, es decir, una transición, un estado que permita ver enfermos con algunos elementos que nos aseguren que este paciente está siendo correctamente evaluado y no que vamos a tomar una decisión
de manera inapropiada. Y todo esto necesitamos que exista en la familia un líder, ¿sí? Un líder en el lugar donde están los pacientes, donde está el paciente, en este caso en su hogar. Tiene que haber un líder, se tiene que nombrar un líder. Si no hay un líder con quien el médico, a través de las muchísimas herramientas tecnológicas que hay actualmente disponibles, no se tiene una comunicación adecuada entre el grupo médico y el líder de familia, la cosa va a estar muy complicada. Entonces, estos son elementos que han permitido, sin lugar a dudas, poder hacer frente a esta pandemia tan atroz que hemos tenido y bueno, la posibilidad de hacerlo a distancia o a veces en la misma casa de los pacientes. La comunicación ha sido también una cosa importantísima. Imagínense esta epidemia hace 30 o 40 años que no teníamos estas herramientas, pues la comunicación hubiera sido mucho más difícil y la situación hubiera sido más caótica. Entonces, bueno, aprovechar para beneficio de estos pacientes la tecnología pues es algo muy importante. Bueno, el daño pulmonar por COVID-19 es algo verdaderamente complejo, no es el objetivo de esta charla saturarlos con información al respecto. Simplemente quiero decirles que el daño pulmonar por COVID-19 es múltiple, es multifactorial. Se estima, aunque no son datos absolutamente firmes, porque esto va cambiando conforme lo va haciendo la epidemia, pero quiero decirles que el 15% aproximadamente de los pacientes con COVID-19 van a requerir oxígeno suplementario en alguna de las modalidades disponibles. De tal suerte que, teniendo esto en cuenta, se imaginarán la enorme demanda que se tiene de este recurso. Y nada más quiero rápidamente, sucintamente recordarles que esta enfermedad genera anormalidades en el intercambio de gases, es decir, un proceso inflamatorio pulmonar genera daño, ocupación alveolar por elementos inflamatorios y eso afecta o genera anormalidades en la elastancia pulmonar, ¿sí? En esa capacidad que tiene el sistema de regresar a su posición original y también de tener distensibilidad. Entonces, esas anormalidades propias de la infección o generadas por COVID-19 aumentan el impulso respiratorio. Este es un diagrama circular en donde podemos ver que esas anormalidades que ya les hacía referencia de llenado alveolar generan aumento en el impulso de la respiración. Es decir, el sujeto, el organismo quiere respirar más, genera más presión negativa intrapleural y esto genera oscilaciones grandes en la presión esofágica, que realmente la traducción de la presión esofágica es la presión pleural. Entonces hay grandes vaivenes de presión intrapleural y esos vaivenes de presión intrapleural generan daño alveolar, generan estrés transpulmonar, ¿sí? Es una manera de medir la presión transpulmonar. Mientras más gradiente de presión transpulmonar existe, más lesión pulmonar. Y esto genera, dentro de las muchas cosas que induce, genera esto que los americanos le llaman la fuga capilar, es decir, el líquido que está dentro del capilar pulmonar sale, se fuga, como su nombre lo dice, hacia el espacio alveolar. De tal manera que hacen un edema pulmonar de baja presión, un edema pulmonar hidrostático, por anormalidades en la membrana alveolocapilar, por un incremento en la permeabilidad de esta membrana y entonces hay fuga de líquido hacia el espacio alveolar y esto genera, como está en el apartado de color naranja, pues edema pulmonar. Y ese edema pulmonar finalmente, a su vez, vuelve a incrementar las anormalidades en el intercambio de gases. Entonces, este círculo vicioso es la piedra fisiopatológica sobre la que descansa la hipoxemia en pacientes con COVID-19. La hipoxemia en COVID-19, entonces, clásicamente en su mano derecha podrán ver que está dada por el edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? Como es el caso de otros pacientes que tienen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Pero también existe un problema muy delicado y es que COVID-19 genera disregulación de la perfusión pulmonar. O sea,
se genera una anormalidad en la perfusión pulmonar y esto genera también una serie de anormalidades en el intercambio de gases. Es decir, la perfusión, al verse modificada de sus condiciones naturales, se modifica la relación ventilación-perfusión y eso genera hipoxemia. Ahora, esto permite identificar dos grupos o dos fenotipos funcionales de COVID-19. Uno es el fenotipo L, que está dado por esta característica de malregulación de perfusión pulmonar, en donde hay baja elastancia, ¿sí? Es decir, es un pulmón menos rígido. Hay una baja relación ventilación-perfusión y esto es porque la perfusión disminuye, ¿sí? Es decir, disminuye el denominador de esta ecuación. La reclutabilidad del tejido pulmonar es baja y la respuesta a PIP es limitada. Y esto se debe, insisto, a microtrombosis pulmonar y esto es por lo que los pacientes deben de recibir tratamiento anticoagulante, como se verá en otro momento. El edema pulmonar, pues es el edema pulmonar clásico no cardiogénico que genera lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es el fenotipo H, y el comportamiento biológico es semejante a lo que conocemos en los pacientes con daño alveolar agudo, con alta elastancia, es decir, alta digamos, fuerza retráctil, ¿sí?, del pulmón, con menor distensibilidad, un alto cortocircuito, alta reclutabilidad y suelen ser pacientes que tienen una buena respuesta al PIP, ¿no? Entonces esos son los dos fenotipos que tienen estos pacientes y que los dos van a tener insuficiencia respiratoria, pero digamos, el comportamiento de la insuficiencia respiratoria va a ser diferente en cada uno de estos dos grupos. Muy bien. Los mecanismos de hipoxemia ya los conocemos ampliamente. Podríamos resumirlos en 6, que es la inhalación del gas hipóxico o disminución de la presión barométrica, visto un poco en la Ciudad de México, ¿no? Es una hipoxemia relativa. La hipoventilación, causa frecuente de hipoxemia en algunos pacientes, especialmente con obesidad. Las anormalidades en la difusión. Pero sin duda el factor o el mecanismo de hipoxemia más común es el desequilibrio de la ventilación-perfusión. Esa ecuación es importantísima para que se mantenga un estado de normoxemia. Otros mecanismos son los cortocircuitos, frecuentemente observados en pacientes graves, o la desaturación de la sangre venosa mezclada, que lo vemos en pacientes con estados hiperdinámicos. Pero bueno, aparte de los mecanismos de hipoxemia que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo, se agrega este asunto que genera el COVID. Entonces, bueno, recordemos esta ecuación de la ventilación-perfusión. Es muy fácil entender la hipoxemia si uno lo entiende a la luz de esta ecuación, que es la ecuación que más se ve modificada en estos pacientes y en cualquier otro paciente grave. Y entonces tenemos que pensar en las cosas que afectan el numerador, ¿sí? El llenado alveolar es lo que más afecta la ventilación. El llenado alveolar, que puede ser por líquido inflamatorio, por sangre, por pus, por lo que sea, por material proteináceo. O las enfermedades de la vía aérea, ¿sí? Clásicamente el asma, el EPOC, son enfermedades que modifican sustancialmente el numerador de esta ecuación. Pero en el caso de COVID tenemos que pensar, además del clásico llenado alveolar que se da por el proceso inflamatorio, tenemos que pensar en las anormalidades de la perfusión. Entonces, COVID-19 genera esta enfermedad microvascular, esta enfermedad trombótica a nivel vascular pulmonar, y esto disminuye la relación ventilación-perfusión, dado que disminuye la perfusión. Y este desequilibrio, pues, es el inductor de la hipoxemia. Entonces, como ustedes se darán cuenta, los mecanismos de hipoxemia suelen coexistir. Es decir, no es posible tener un solo mecanismo de hipoxemia, sino que suelen coexistir en un mismo paciente. En diferentes regiones pulmonares va a haber diferentes mecanismos fisiopatológicos que inducen a esta situación de hipoxemia. Bueno, pasando entonces, ya una vez que revisamos los aspectos más importantes de la fisiopatología, pues, ¿qué hacemos con el asunto de la oxigenoterapia? Que finalmente es lo que nos corresponde en este momento. Bueno, recordar cosas muy primarias, ¿no? Y es que el oxígeno la oxigenoterapia se define como el uso de este gas
a concentraciones mayores que la atmosférica, 21%, con el propósito de mejorar la oxigenación de los tejidos para evitar su malfunción. Esto es algo así como muy sencillo de entender, es decir, dar oxígeno adicional al que tomamos de la atmósfera para mejorar la función biológica de nuestro organismo. Esa sería la definición. Pero hay puntos importantes en este asunto de la oxigenoterapia y es, por ejemplo, las indicaciones de oxigenoterapia. ¿Cuándo iniciar oxígeno a un paciente, ¿no? Si ese es un tema de debate en pacientes, digamos, comunes y corrientes, con diversas enfermedades ampliamente conocidas, pues imagínense ahora con esto del COVID-19. Tenemos que pensar en la forma en la que le vamos a administrar el oxígeno a estos pacientes, porque hay muchas formas de administrar oxígeno, y tenemos que pensar en el seguimiento de los pacientes mediante pues, la oximetría de pulso, y esto lo tenemos que pensar en el escenario de individuos que están en su casa. Gran parte de la carga de esta enfermedad ha sido hecha por las familias, por los pacientes mismos, por sus familiares en su lugar donde habitan, y esto genera grandes retos, incluso no solamente para los que proveen oxígeno, sino también para los médicos y la familia. Bueno, lo primero que tenemos que definir es dónde va a estar el paciente. Si el paciente va a estar en el hospital o va a estar en su casa. A veces esta definición o a veces esta decisión de dónde se va a atender un paciente la podemos tomar del médico, pero en muchas ocasiones, a pesar de que exista la posibilidad de ingresar a un hospital, pues simplemente los pacientes, por diferentes motivos justificables o no, deciden permanecer en su casa. O simplemente no tienen acceso a un hospital o por razones culturales deciden mantenerse en su casa. Eso lo hemos visto de manera dramática en este problema del COVID-19. Entonces, una vez que tenemos definido dónde se va a atender el paciente, pues tenemos que ver las opciones que tenemos ahí, y en este caso yo les mencionaré lo que hacemos en la casa de los pacientes. Bueno, la insuficiencia respiratoria, clásicamente, si ustedes consultan cualquier texto de fisiología o de neumología o de medicina en general, la insuficiencia respiratoria se define como, digamos, tiene una definición gasométrica, ¿sí? La definición es gasométrica y se refiere a la presencia de hipoxemia en sangre arterial. Entonces, el término insuficiencia respiratoria es un término gasométrico, no hay que olvidar esto. Y los valores gasométricos difieren en cada región, difieren con la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, la definición de hipoxemia, entonces, va a depender de cuál es el nivel sobre el nivel del mar en el que estemos. Porque si el nivel del mar o si la altitud es mayor, vamos a poder tener una hipoxemia relativa y no necesariamente ser esto una indicación de oxígeno. Pero bueno, eso es de las múltiples complicaciones, de las múltiples discusiones que se tienen en cuanto a la indicación de recetar oxígeno. Ahora pensemos todo esto en el escenario de COVID-19, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos una definición universalmente aceptada para decir qué es hipoxemia, y las definiciones de hipoxemia han sido un tanto arbitrarias. Bueno, y la otra cuestión que tenemos de manera muy relevante en este asunto del COVID es el trabajo respiratorio que tiene que ser evaluado. El trabajo respiratorio, ahí sí es una cuestión de carácter clínico, qué tanto esfuerzo respiratorio está haciendo el paciente, no confundir los términos entre insuficiencia respiratoria, trabajo respiratorio, son cosas diferentes. El trabajo respiratorio es la apreciación subjetiva de lo que el paciente está haciendo de esfuerzo para poder respirar. Y eso lo podemos medir pues, con cosas tan simples como con la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Entonces, va a haber pacientes normoxémicos, pero que tienen frecuencias respiratorias de 30 o 32. Eso en COVID podría ser ya incluso una indicación de oxígeno suplementario. Imagínense eso, si el paciente está febril, pues nos convertiríamos en un país en donde la inmensa mayoría de la gente tendría que tener oxígeno suplementario, lo cual está fuera de las posibilidades y de la realidad, ¿no? Entonces tenemos que usar definiciones basadas un poco en criterios más estrictos que la simple, digamos, la frecuencia respiratoria, que de por sí ya es bastante importante. Y se han generado entonces las indicaciones clásicas de oxígeno suplementario, que para este COVID no son la excepción.
Sin embargo, recordar, como les acabo de decir, no olvidar que el trabajo respiratorio, si un paciente está claramente respirando con mucha dificultad, aunque logre mantener su oxigenación bien, hay que ofrecerle tratamiento, porque si no ese paciente se va a cansar y va a tener muchos problemas para poder mantener su respiración. Entonces, los criterios clásicos que ustedes ven ahí, pues los podemos evaluar con un oxímetro de pulso, como yo les decía. Entonces, este recurso se ha vuelto sumamente relevante. Hay otras definiciones de hipoxemia. Yo les diría que la más fácil de aplicar es que tengamos una saturación menos de 88% en un pulsoxímetro. ¿Y cuáles son las formas para administrar oxígeno suplementario? Bueno, hay muchas formas para hacerlo. Están las cánulas nasales, están las mascarillas, en fin, muchos sistema de alto flujo, que por cierto ha venido a ser también una cosa maravillosa. Pero todas estas métodos de administración de oxígeno tenemos que pensarlas para el domicilio, cosa que de alguna manera se hace o se ha hecho, aunque sea de manera muy incipiente. Pero pensarlo en el escenario del COVID, o sea, donde en la casa de las familias mexicanas puede haber 8, 10, 12 miembros, ¿sí? Están los abuelitos, los tíos, en fin, las familias extendidas en nuestro país, que es toda una realidad, y que tenemos que pensar cómo ofrecerle oxígeno suplementario a los pacientes que tienen COVID, que están en casa con el menor riesgo posible para la familia de contagio. Y bueno, y todo esto de la oxigenoterapia se inserta en algunas medidas que se han popularizado por su utilidad, como es el prono, la posición prona, que antes la usábamos solamente en pacientes intubados y que ahora tenemos también la necesidad de hacerlo en pacientes despiertos. Y es muy interesante toda esta historia de la oxigenoterapia, y porque justo hace un poco más de 100 años el señor Haldane publicó su manuscrito original en 1917, donde él decía la utilidad, las bondades de usar oxígeno suplementario. Y es un poco irónico como justo esto fue un año antes del boom de la influenza española que costó la vida de muchísimas personas en Europa y en el mundo. Eso fue un año después, y justo casi 100 años después viene otra pandemia de carácter terrible y nos reta a este tratamiento. Entonces, imagínense pues lo emblemático de este trabajo de Haldane. Bueno, el oxígeno suplementario, hay muchas formas de darlo, como yo les decía, y la más fácil pues es con unas puntas nasales. Y esto se ha estudiado y se cree que el oxígeno que recibe un sujeto que está con puntas nasales es un poco mayor, que la concentración de oxígeno se incrementa. Y esto es muy relativo porque depende también de las características que tiene el sujeto en cuanto a su ventilación minuto. No es lo mismo tener 3 litros o 4 o 5 con unas puntas nasales en un sujeto que está respirando 10 litros por minuto a un sujeto que está respirando 40 litros por minuto. Entonces, la fracción inspirada del gas depende no solamente del aporte que le estemos dando, es decir, no solamente del dispositivo que estemos usando, sino también de la condición clínica del paciente. Va a haber pacientes que, aunque les demos un flujo alto de oxígeno, su enorme ventilación hace que se diluya tanto el oxígeno que su concentración y su fracción inspirada es realmente baja. Entonces hay que tener cuidado con estos cuadritos que se han popularizado en el sentido de cuánto oxígeno recibe porcentualmente un sujeto de acuerdo a los litros que se programa el dispositivo. También hay todo un asunto largo en cuanto a los sistemas de oxígeno suplementario en posición prona despierto. Este algoritmo que está aquí al frente no me voy a detener mucho en él, simplemente es hacerles hincapié en que hay un protocolo hospitalario para el prono despierto. Entonces, imagínense un prono despierto en casa, ¿no? ¿Cómo podría ser un protocolo para pronar a los pacientes despiertos? Pues no está claro, ¿no? Ni siquiera sabemos a ciencia cierta si estas medidas pueden funcionar. Lo que sí se sabe es que la posición prona mejora la oxigenación y de aquí se basa esta utilidad o este recurso que parece ser benéfico en algunos pacientes.
Tenemos también, la otra cuestión es la disponibilidad de equipos de alto flujo, pero recordemos que los equipos de alto flujo son equipos que usarlos en casa es bastante complicado, precisamente por su naturaleza en la que se van a programar varias decenas de litros de oxígeno por minuto. Entonces, tenemos que pensar forzosamente en el oxígeno suplementario en domicilio, tenemos que pensar en los clásicos cilindros o tenemos que pensar en concentradores, pero concentradores que estén en una posibilidad de darnos lo que el sujeto requiere. Son pacientes que pueden ser que requieran 20 litros y no lo vamos a lograr nunca con los dispositivos como los concentradores de oxígeno. Entonces, tener en cuenta que existen dos equipos, que es de 5, de 10 litros, hay por ahí otros, pero tenemos que tener conciencia, los que prescribimos oxígeno, a qué podemos aspirar en la casa de los pacientes, qué niveles de oxigenoterapia podemos lograr. En otras condiciones podríamos tener equipos de alto flujo, pero si de por sí la cuestión de masificar la disponibilidad de la oxigenoterapia. Por lo tanto, si nosotros decimos cómo hacemos la evaluación en los pacientes que sobrevivieron a COVID, pues podríamos hacer todas estas pruebas que ustedes ven aquí, lo cual es poco práctico, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que nos vamos a basar en las dos de siempre, que son la prueba de espirometría, que es la mejor prueba de la mecánica de la respiración. Esta prueba nos permite analizar este enorme apartado de la fisiología que es la mecánica de la respiración, saber a través de la espirometría si el paciente con COVID ha quedado con secuelas en su mecánica respiratoria. Uno pensaría fundamentalmente en restricción pulmonar, si estamos considerando que puede ser una situación profibrosante. Y tenemos las pruebas de intercambio gaseoso, que la mejor prueba de intercambio gaseoso es la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono, que ustedes pueden ver en la parte inferior. Entonces, si nosotros tenemos la fortuna de tener espirometría, pues ya es una evaluación muy buena, porque tenemos la evaluación de la mecánica. Pero qué mejor que podamos tener también la prueba de difusión de monóxido de carbono para ampliar la evaluación fisiológica también al intercambio de gases. Y con estas dos pruebas podríamos tener una evaluación muy completa acerca de las secuelas respiratorias. Otra prueba muy sencilla que integra las dos anteriores, pues es la prueba de caminata de 6 minutos. Podemos hacer pruebas de caminata de 6 minutos y ver realmente cuál es el daño que tiene nuestro paciente para hacer ejercicio y si estas anormalidades en su capacidad para hacer ejercicio tienen un curso favorable a lo largo de las semanas o de los meses con los programas de rehabilitación. Después, el oxígeno, si es que son pacientes que requieren oxígeno permanentemente, pues hay que titular el oxígeno. Hay formas de titular el oxígeno, ya no estoy hablando del paciente agudo, estoy hablando del paciente crónicamente que va a estar en casa y realmente analizar si va a requerir oxígeno permanentemente, porque muchos pacientes se van a ir recuperando y quizá logren, suprimirse esa necesidad de oxígeno suplementario y no tenerlos con el oxígeno, que muchas veces, porque alguien le recetó oxígeno a un paciente, puede quedarse los siguientes muchos años con oxígeno, cuando muchas veces ya no hay necesidad de él, sobre todo en estas enfermedades agudas que pueden tener consecuencias crónicas. Bueno, termino nada más muy rápidamente diciéndoles que, a manera de conclusiones, que la hipoxemia en COVID-19 es multifactorial. Estoy seguro que habrá capítulos larguísimos acerca de los mecanismos de hipoxemia en COVID-19. Respuesta fisiológica a la infección genera fenotipos funcionales diferentes. Estos fenotipos funcionales tienen implicaciones en el pronóstico, tienen implicaciones en la modalidad de ventilación mecánica en caso que se llegue a esto. Y decirles también, como lo hice en las primeras diapositivas, que los oxímetros de pulso y la disponibilidad del oxígeno suplementario en la casa de los pacientes han sido clave. Yo estoy seguro que no hubiéramos vivido esta pandemia de la misma forma si no hubiéramos tenido los oxímetros y la disponibilidad de oxígeno. Quiero también expresar aquí mi reconocimiento a todos aquellos que hacen posible que el oxígeno llegue a los pacientes, ¿no? Porque estoy seguro que eso ha implicado la diferencia para muchos. También decir que no se debe de retrasar la referencia a los pacientes al hospital. A veces los pacientes mismos, los médicos, nos hacemos a la idea de que tienen que estar en casa por creencias totalmente sin fundamento que tiene la gente. Y hay que saber el momento en cuál es ese punto en el que tenemos que insistir como trabajadores de la salud que los pacientes deben de ir a un hospital.
Y bueno, y decirles que la evaluación funcional respiratoria debe de ser hecha lo más detalladamente posible y lo mejor posible para analizar las secuelas a largo plazo. Yo con esto termino mi presentación y les agradezco mucho su atención.